para hacer un par de comentarios hasta donde van las cosas. Bueno, primero es sabida mi posición y la del Polo en contra del contrabando, que en general le hace un daño pues grande a Colombia. He sido muy explícito en rechazar un contrabando de arroz, para poner un ejemplo, supremamente grande, y también en el caso del calzado hemos hablado de eso. Ese es un hecho. El otro hecho son las inmensas protestas de pequeños comerciantes, y subrayo la idea de pequeños comerciantes, tanto en Bogotá ayer como en toda Colombia. Protestas por lo demás bien espontáneas, pero que fueron multitudinarias. Nosotros ayer en la comisión que se nombró escuchamos con toda atención a los delegados de estos comerciantes, y en mi caso, y creo que en otros casos, coincidimos en que sus reclamos eran básicamente justos. O sea, ellos no están defendiendo la idea del contrabando, sino defendiendo su realidad específica de pequeños comerciantes, y semejante sucede en las zonas de frontera, donde también hay un disgusto supremamente grande. Entonces, por ejemplo, ellos explican cómo esa ley tiene una omisión enorme, y es que no tiene un periodo de transición que permita hacer las adecuaciones que sean del caso, o cómo algunos de ellos quieren hacer importaciones legales, pero ciertos monopolios que existen se los impiden y los empujan, digamos, a tener que utilizar métodos informales para traer cosas a Colombia, o los precios de referencia que maneja la DIAN terminan creando absurdos, como que se convierte en un gran comerciante quien realmente es un pequeño comerciante o un pequeñísimo comerciante. O sea, el proyecto de ley tiene un error garrafal, y es que no considera la suerte de los pequeños y medianos comerciantes colombianos. Ante eso, yo propuse que aplazáramos la aprobación de esa ley y que se tramitara otra distinta, o sea, que hiciéramos las cosas bien hechas, y que por tarde al mes de septiembre de este semestre que viene, aprobáramos una ley que tuviera las cosas positivas que tiene esta norma, pero que le resolviera el problema a los pequeños comerciantes. Que si Colombia llevaba medio siglo o más de alcahuetería al contrabando, porque eso es lo que ha habido en Colombia, ¿por qué diablos le empezó este afán inmenso al presidente Santos para tener esto votado en el día de hoy? Sin embargo, esa idea no hizo consenso, y la entiendo que la decisión que hay es que eso se va a aprobar ahora, y se va a aprobar con el voto negativo del Polo Democrático Alternativo, porque consideramos que así como está esa ley tiene carencias supremamente graves. Por último, recordar esto, que es bueno que los colombianos lo sepan: el 90% del contrabando que entra a Colombia es contrabando técnico, que es de magnates, de transnacionales, de grandes inversionistas, de lavadores de dinero, etcétera, etcétera, donde no se puede incluir a los pequeños y medianos comerciantes colombianos de ninguna manera. Otra parte grande del contrabando entra porque el gobierno colombiano alcahuetea que ese contrabando entre. ¿Cómo pueden entrar 300 o 500.000 toneladas de arroz a Colombia? Estamos hablando de 30.000 o 50.000 tractomulas, si no entran con la venia de las autoridades. Entonces aquí hay un problema también de voluntad política, que a mí me lleva a considerar entonces finalmente dos cosas. Primero, ¿será verdad que el gobierno nacional se va a poner en la actitud de perseguir ese contrabando de cuello blanco, ese contrabando técnico, o el contrabando de las tractomulas que entra por las barbas del gobierno nacional? ¿O no lo va a hacer? Yo no tengo certeza al respecto. Y en relación con los compromisos del gobierno, yo ayer lo dije con toda cordialidad, pero con toda franqueza, y hoy el Polo lo repite: yo no puedo avalar, o nosotros no podemos avalar compromisos de un gobierno que ha aprobado hasta la saciedad que no cumple los acuerdos que hacen con quienes están reclamando. Entonces, no al contrabando como concepción general, pero sí a la solución de los problemas de los pequeños y medianos comerciantes. Y una última consideración, senadores: la señora ministra de Comercio está tramitando una baja general de aranceles que van a golpear al azúcar, a la leche, a la industria, a todos los sectores. Entonces a mí me cuesta trabajo creer que un gobierno está de verdad contra el contrabando, cuando al mismo tiempo está bajando los aranceles para que entren las importaciones de bienes extranjeros. Porque aquí yo me pregunto, además de la ilegalidad,
cuál es la diferencia entre un arroz que entra de contrabando o las 240.000 toneladas de arroz que ya han entrado este año a Colombia en razón del TLC con Estados Unidos. Yo dejo esa reflexión porque a mí no me pueden decir que el arroz del TLC que entra sí es bueno y el arroz del contrabando sí es malo. Ahí hay una incoherencia inmensa del gobierno nacional que el Polo resalta para explicar cuál es nuestro punto de vista. Muchas gracias, señor presidente.